¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, voy a esperar a que se conecten algunos ahí. Me ando preparando un tecito para comenzar mi devocional. Bueno, ya hice mi devocional, pero quiero compartirlo con ustedes. Si hay alguien por ahí que quiera hacer acto de presencia, que pueda decirme pues que lo va a querer escuchar, ¿verdad? Ahí se los agradecería mucho. Amaneció fresco el día, le doy gracias a Dios porque bueno, se quitó un poquito el calorcito que estaba muy bochornoso. Ahí en la descripción de este video, les voy a pedir un favor. En la descripción de este video les puse una página que acabo de crear hace como, no sé, unos 15 días más o menos. Necesito llegar a 15 seguidores. A 15. A 100 seguidores para poder hacer transmisiones en vivo. ¿Sí? Y necesito los 60 días, pero lo que me urge más es tener los seguidores. Ya cumpliendo los 60 días, pues ya puedo empezar, pero pues puedo tener los 60 días, pero me van a faltar los seguidores. Los que ya aceptaron la invitación que les mandé, que ya le dieron seguir y todo eso, pues se los agradezco mucho. Se los agradezco mucho porque, bueno, eso me va a ayudar a mí mucho. Hoy tengo una continuación de lo que hemos estado leyendo o de lo que les he estado compartiendo acerca de Juan. A ver, voy a poner esto aquí. Un poquito más arriba. Ándale. Ahí para que quede un poquito más arriba. He estado leyendo Juan. Aquí está la palabra. Vamos a ver si alguien llega a ver esto. Se puso bonito el día. Más que no se ven pajaritos. Cuando hace frío, como que no hay pajaritos. Bueno, ahí se asomó alguien, pero se fue de volada. Está bueno. Así pasa. Hoy estoy feliz porque amanecí bien, amanecí con salud. Duré más de casi 2 meses con tos. Tenía mucha tos. En enero, hace mucho que no me enfermaba así, que me daba una gripa, que me daba tos y todo eso. Y bueno, pues gracias a Dios que me dio la oportunidad de sanar, porque sí, era incómodo y aparte aquí por mi negocio, que pues la gente no le gusta estar al lado de una persona que esté tosiendo o así, ¿verdad? Entonces era una tos muy, muy extraña. Pues hay que cuidarnos también, ¿no? Hay que cuidarnos de las enfermedades y todo eso. Bueno, pues voy a comenzar. Voy a comenzar haciendo una oración, dándole gracias a Dios por permitirme estar aquí con ustedes. Esto me gusta compartirlo. Yo sé que... Saludos, Brian. Van a haber personas que digan, ay, mira Chuy, qué hipócrita es. Es un hipócrita. Ay, mira lo que anda haciendo Chuy ahora. Pero bueno, pues no es porque yo quiera de alguna manera enaltecerme o engrandecerme de que sepa leer la Biblia o no, me falta mucho. Estoy aprendiendo. Pero pues Dios puso en mi corazón hacer esto porque hay personas que no leen la Biblia. Y pues no les gusta leerla. No les interesa. Su cabeza está en
en otras cosas. Pues bueno, es respetable, ¿verdad? Pero mi labor es esa. Mi labor ahora sí que de ahora en adelante es compartirles a ustedes el mensaje de salvación, ¿verdad? Bueno, quiero hacer esta oración y me gustaría que me acompañaran los que lleguen a ver este video por diferido también. Bueno, bendito Dios y Padre Celestial, te doy muchas gracias, Señor, por permitirme nuevamente acercarme a ti. Gracias, Dios, porque yo sé que estás presente en mi vida. Hoy te ruego, te suplico por cada necesidad que hay en las personas que tal vez no se atreven a decirlo, tal vez no han abierto su corazón. Señor, pero yo sé que tú vas a depositar fe en esas personas que lo van a ver, que van a conocer hoy algo interesante de tu palabra ya escrita. Yo te ruego que les ayudes en todos los aspectos de su vida, en todo lo que estén sucediendo, todo lo que esté pasando, problemas en su familia, consecuencias de los errores que hemos cometido. Yo te ruego, te suplico que nos ayudes, Padre, porque yo también he cometido muchos errores en todo el trayecto de mi vida. Yo te ruego, te suplico que estés conmigo, Señor, y con cada una de las personas que vayan a ver este en vivo. Te doy gracias y te ruego, te suplico que pongas palabras en mi boca, no permitas que yo hable algo que no sé o algo que vaya a ofender a alguien. Yo no quiero ofender a nadie con esto, al contrario, yo quiero que te conozcan a ti, Señor. Así como me has hablado a mí a través de tu palabra, Señor, yo te pido que hoy, esta mañana, tú le hables a alguien, que haya alguien que pueda abrir su corazón. Gracias, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues aquí les voy a compartir. He estado hablando acerca de una plática que tuvo nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo. Nicodemo era ahora sí que un sacerdote, pero también era un maestro, perdón, era un maestro de la ley. Era un maestro que tenía mucho conocimiento, con alta jerarquía, con alto conocimiento, muy respetado. Y como yo les había dicho, pues esta persona, con todos los méritos que tenía terrenales, si se viera así, él pudiera ir directamente al cielo, pero pues no es así. No es por ninguna obra de mérito humano que el hombre o el ser humano pueda llegar al cielo. Entonces le dice Jesús, es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Porque le dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y le da una explicación, ¿verdad? Y le dice, ¿cómo? También le dice, es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo voy a meterme otra vez en el vientre de mi mamá y nacer? ¿Cómo? Si ya estoy viejo, ¿verdad? Pero no, él le da una explicación, ¿verdad? Y entonces ya habíamos hablado sobre esto. Y también hace mención de lo que ya estaba escrito en Números 21, donde habla sobre las serpientes que mordían a la gente, porque pues obviamente fueron desobedientes ante Dios. Saludos a todos los que están ahí. Saludos, que yo te etiqueté para que te dieras cuenta que ya andaba aquí. Etiqueté a algunos. Bueno, entonces voy a seguir leyendo ahí en Juan 3:16. Este versículo muchas personas se lo saben de memoria. Yo de hecho me lo aprendí. Este versículo me lo aprendí yo cuando empecé en el camino, porque yo veía que era muy mencionado en folletos, era muy mencionado por hermanos, y no sé, como que es fácil de decirlo, pero una cosa es decirlo rápido, una cosa es aprendértelo y otra cosa es saber el por qué lo está diciendo, ¿verdad? Entonces yo ya tenía desde hace mucho tiempo inquietud de poder explicar este versículo. Bueno, a lo que yo he entendido, a lo que muchos han enseñado, no, esto yo no lo voy a enseñar yo por primera vez. Es un versículo que muchos lo utilizan para evangelizar, ¿verdad? Y dentro de lo que cabe sí está bien usarlo para evangelizar, pero hay que leerlo también en su contexto. Entonces, dice la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. El encabezado dice ahí, de tal manera amó Dios al mundo. Dice el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo sé que más de uno han escuchado este versículo. Más de una persona alguna vez le dijeron, oye, Dios te ama, mira, su palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Pero hay que saber el por qué lo dijo. Hay que saber por qué dijo esto a Nicodemo. Jesús está hablando, recuerden, con un maestro de la ley. Le está dando una explicación de todo el antetexto. Voy a leer el 14 y 15, que ya había leído yo el viernes pasado. Déjenme cerrar la puerta, pues soy ruido. Ahora sí, ahí disculpa. Disculpa que qué bueno que estás ahí. Dice el 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces yo les hacía referencia de lo que habla en Números 21, que el pueblo de Israel se había rebelado contra Dios, murmuraban siempre contra Dios. Llegó un momento que ellos se fastidiaron y se querían regresar para Egipto. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Pues obviamente no los iba a premiar por andar murmurando contra Él. Dios es soberano y Él hace como quiere, cuando quiere y porque quiere, y Él sabe por qué. Entonces Dios envía unas serpientes, eran mordidas estas personas que habían pecado contra Él. Era un castigo de parte de Dios, era la ira de Dios sobre ellos. Y empiezan a rogarle a Moisés, Moisés, mira que perecemos, mira que esto, mira nos está pasando, háblale, ruégale a Dios. ¿Por qué ellos no se dirigieron a Dios? ¿Por qué le decían a Moisés? Porque sabían que Moisés era la autoridad que Dios había puesto en ese lugar. La autoridad de Dios estaba sobre Moisés. Entonces Dios le dice a Moisés, levanta a la serpiente, haz una serpiente de bronce, y levántala, y la levantó en un asta, y dice, y todo aquel que vea a la serpiente va a ser sano de toda mordedura. Entonces las personas cuando eran mordidas veían aquella serpiente, tenían fe, fíjense en esto, tenían fe y eran sanos de ese veneno. Cuando dice serpientes ardientes, eran porque eran serpientes no que tenían fuego, porque yo una vez escuché una persona que dijo, no, es que en ese entonces las serpientes eran de fuego, eran como dragones. No, cuando dice serpientes ardientes, es que su veneno era tan ardiente como el fuego. Entonces, dice el 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Saludos, Pete Martínez. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, por eso le está diciendo Jesús esto a Nicodemo. Le está diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, yo apunté aquí algunas cosas que me gustaría platicarles a ustedes. ¿Sí? ¿Cómo estás, Pete? ¿Cómo has estado? Qué bueno que estás bien. Bueno, cuando empieza este versículo, empieza, porque de tal manera, ¿verdad? Vamos a ver, ¿por qué dice por qué? ¿Por qué está haciendo referencia, está haciendo una continuación, ¿sí? Está haciendo una continuación del texto anterior. Por eso este versículo no lo podemos aislar de los demás. No lo podemos agarrar como una frase célebre, como algo que acaba de comenzar. No. Está dando una continuación, ¿sí? Entonces por eso hace esto. Jesús explica el antes, lo que pasó en Números. Entonces aquí sigue. Entonces como habló así, le explicó todo lo de la serpiente, lo de Moisés y todo eso. Entonces por esto, ¿sí? Luego cuando dice, porque de tal manera, ¿sí? Esta es una también que yo he escuchado, he visto, todavía en la actualidad hay predicadores, ¿cómo les puedo decir? O sea, lo han interpretado mal este texto.
han interpretado mal esta frasecita de tal manera, ¿sí? No es que Dios esté diciendo cuánto amó al mundo, porque lo ven como algo así, de una forma, sí, no, no, te ama mucho. No, espérame. Sí te ama, pero lo que está tratando de decir es, no es que diga cuánto, sino cómo te está amando. Hay algo que va a pasar, cómo te ama, ¿sí? Cómo amó al mundo. No es una manera de decir, Dios, Dios me ama muchísimo, o Dios te ama muchísimo. No, sí te ama, pero hay un detalle que no se está complaciendo en lo que tú haces. No se complace en lo que yo hago. Él es bueno. Él es el único que es bueno. Nosotros no podemos ser buenos. El que es bueno es Él. Él nos ama en un acto de benevolencia porque es una de sus virtudes. ¿Sí? Es uno de los atributos de Dios. Uno de los atributos de Dios es que es un Dios de amor, es un Dios bueno. La bondad de Dios es un atributo de Dios. ¿Sí? Entonces, no quiere decir Dios te ama muchísimo o Dios ama muchísimo al mundo, no. Dios de esta forma ama al mundo, ¿sí? De tal manera, de esta forma. O sea, cuando dicen, de tal manera, no está engrandeciendo un amor, no es eso. Yo sé que hay algunas personas que van a decir que, bueno, no, pues Chuy piensa eso, pero pues está loco, ¿verdad? No, cuando dice, porque de tal manera, no está diciendo, de una manera grandiosa, no. Está diciendo, de esta forma. Les vuelvo a repetir, el pueblo de Israel, saludos abuelo, el pueblo de Israel era un pueblo pecador porque se había rebelado contra Dios y Dios envía serpientes. Pero Dios en su misericordia, en su gracia, le dice a Moisés, levanta, haz un asta y pon una serpiente de bronce, ¿verdad? Entonces la gente que mire, la gente que crea, va a ser sana de esa enfermedad. Entonces, a pesar del pecado que había cometido el pueblo de Israel, aún así Dios en su benevolencia, Dios quitó ese castigo cuando la gente aceptara que viendo la serpiente levantada en el desierto, iba a ser sana. ¿Sí? Entonces, no quiere decir que de tal manera signifique que una manera grandiosa de amar, no. Está diciendo, de esta forma te ama Dios, a pesar de quién eres. ¿Sí? Entonces se los vuelvo a repetir. Y no es que quiera decir que no ama. Dios sí ama. Es un acto de benevolencia de Dios hacia nosotros. Sino que Dios ama a pesar de cómo somos. Dios ama a pesar de cómo somos. Por eso cuando decimos Dios te ama o Cristo te ama, sí han escuchado o han visto personas con cartelones que dicen Cristo te ama, hay que decir por qué. Hay que decir por qué. Sí, porque dio su vida, sí, pero ¿por qué? Dios te ama a pesar de cómo eres, a pesar de cómo soy yo, Chuy, a pesar de nuestro pecado, a pesar de rebelarnos contra Él, a pesar de vivir una vida irresponsable, a pesar de vivir una vida fuera de su voluntad, fuera del propósito de Él, porque Él quiere que cumplamos su propósito, no el de nosotros, no nuestros sueños, no lo que nosotros queramos hacer. Mira, este mensaje se puede escuchar bonito, este versículo lo puedes poner de una forma bonita y de una forma cruel. Y yo no quiero hablar la forma bonita, porque la forma bonita va a hacer que las personas vivan igual que siempre. Si yo en este momento estuviera hablando de, no, hombre, Dios te va a bendecir, mira, además escribe ahí lo que quieras y yo voy a hacer oración para que Dios te lo cumpla, sería un falso maestro. Si alguna persona dijera, ora por mí, Chuy, para que este día voy a ir a quién sabe dónde y me van a dar trabajo y eso, sí, no, yo decreto en el nombre de Jesucristo y empiezo, ahí sería un falso profeta.
Por eso te digo que hay personas que van a aceptar lo que decir, porque de tal manera amó Dios al mundo en una forma bonita y en una forma que se va a escuchar como que algo pesimista, no cruel, sino pesimista. ¿De cuál forma nos amó Dios? Pues que envió a su Hijo, porque lo necesitábamos. Entonces decir Cristo te ama sin el contexto nos puede llevar a, no, sí, Dios te ama a pesar de cómo eres, no importa cómo seas, no importa lo que hagas, Dios te sigue amando, no. Porque si yo te digo eso, tú vas a seguir haciendo lo que estás haciendo en tu vida. Entonces nunca vas a creer en Él, vas a creer en Él nomás como, sí, ya creo, yo creo a Dios creo en Dios a mi manera, y no se trata de eso. No se trata de creer en Dios a tu manera. Entonces, hay que acordarnos que Jesús le está hablando a Nicodemo. Jesús le está hablando a un maestro de la ley, a una persona que recatadamente era respetada, una persona que su comportamiento pues tal vez era, pasaba y sabían quién era. Mira, ahí va el maestro, ¿verdad? El rabí, no sé. Pero él no podía cumplir completamente la ley. Igualmente, Marcos, qué bueno que ya cambiaste la foto. Entonces Dios está hablando a Nicodemo de una forma, explicándole el por qué Dios había enviado a Jesús. ¿Por qué lo había enviado a él así? Porque le hacía falta a Nicodemo. El mensaje primero fue para Nicodemo. Entonces, le está explicando, necesitan nacer de nuevo. Y ya le responde por qué. ¿Sí? Necesita morir a ese ego, morir a, ¿sabes qué? Sí, yo sé que tienes mucho conocimiento, yo sé que la gente te respeta y todo, pero bájale, yo sé que tienes muchos seguidores en tu Facebook, yo sé que tú tienes muchos seguidores en Instagram y en TikTok y lo que tú quieras, pero bájale, porque eso con esos seguidores no vas a entrar. Lo que necesitas es nacer de nuevo, realmente eso es lo que necesitas. Bendiciones, hermano Martín. Bájale unas rayitas. Necesitas morir al ego, necesitas morir al orgullo, necesitas morir al yo cumplo la ley, necesitas morir al yo soy bueno. No. Tú no eres bueno. Por eso Dios me envió a mí. Por eso dice Jesús, por eso me envió a mí. ¿Sí? Para allá voy. Me estoy adelantando un poquito. Entonces, cuando dice de tal manera, no habla de una intensidad de amor, lo vuelvo a repetir. Cuando dice de tal manera, de una manera grandiosa, no. Cuando dice de tal manera, es de esta forma. Habla de cómo va a mostrar Dios su amor. De tal manera, ¿de cuál manera? Así como cuando fue levantada la serpiente en el desierto, así también va a ser levantado Jesús, crucificado, al dar a su Hijo en sacrificio por toda la humanidad. Pero aquí hay un detalle, que no todos van a heredar la vida eterna, solamente los que crean. Entonces es por el poder, es por el sacrificio de la obra redentora de Jesucristo, ¿sí? Él nos ama por eso, por la obra redentora de Jesucristo. Amén, hermano Félix. No por méritos propios, no por lo que yo haya hecho ayer, lo que vaya a hacer hoy, lo que vaya a hacer mañana, no. Es por la obra redentora de Jesucristo. A ver, una pregunta, ¿quién da a su hijo que ama tanto? Una persona que diga, no, yo voy a dar a mi hijo en sacrificio, que lo amen. Hay personas que sí lo hacen, pero no es porque lo amen, es porque hacen otras cosas ocultas, ¿verdad? No voy a decir eso por qué. Cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Su Hijo unigénito. Unigénito significa único en su clase. Unigénito. Único en su clase. Nada más hay uno. Único en su clase. Y también es la esencia del Padre. El único en esencia del Padre. Nosotros, al Dios amarnos, nos adopta. Porque no éramos sus hijos. Éramos creados por Él, pero no éramos sus hijos. Porque nacimos en pecado.
Y la diferencia con Jesús es que Él es de una naturaleza santa. La naturaleza es de la esencia del Padre. La naturaleza de Él, no, nosotros nacimos de pecado, pero Dios es santo. Esa es la gran diferencia. Somos hijos por gracia, por un regalo que no merecíamos, un premio que no mereces. Es como si alguien está en una competencia y alguien ganó el primer lugar y a otra persona también le dan el primer lugar aunque quedó atrás. ¿Por qué? ¿Por qué le van el primer lugar si ganó el que llegó primero? ¿Por qué le van el premio al otro? Entonces esa es la gracia. Dios te da un premio aunque no lo merezcas. La gracia, eso significa gracia. Que Dios te da algo cuando no lo mereces. Y la diferencia con Jesús es que por esencia es hijo de un Padre que es santo, que no nació de pecado. ¿Verdad? Bueno, entonces lo voy a seguir leyendo aquí. Entonces ya leímos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Luego dice, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que llegara a creer, ¿sí? Pero aquí hay un detalle. Aquí me están viendo algunas personas, todos pueden decir, ah, sí, yo creo en Dios, ¿verdad? Yo creo en Dios a mi manera y todo eso, ok. Pero bueno, aquí lo estoy leyendo conforme a la Escritura, ¿sí? Nadie tiene capacidad para creer. Nadie tiene una capacidad o voluntad propia para creer en Dios, ¿sí? Es Dios el que otorga. Saludos, ya los vi, ya los vi. Ahí déjenme su amén, ahí déjenme su saludo. Nadie tiene voluntad propia para creer en Dios. Es Dios el que otorga el don de la fe. Es Dios el que da la fe. Nosotros no tenemos fe por voluntad propia. ¿Sí? Es Dios quien otorga la fe. Les voy a leer Efesios. Efesios 2, 8. Dice, porque por gracia son salvos. Por gracia son salvos. O sea, no por méritos propios. Es porque a Dios le plació darte un premio que no merecías. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Luego dice, y esto no es de ustedes, es un don de Dios. Otra vez se lo voy a repetir, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Nada absolutamente que tú hagas o intentes hacer para ganar la salvación, nada te va a poder acreditar para decir, pásale al reino de los cielos, absolutamente nada. Es por la gracia que somos salvos, por la gracia de Dios. ¿Y por qué creemos? Porque es un don que Dios nos dio. Dios por medio de la Escritura o alguien que te está predicando, ahí te está regalando ese don de la fe, porque conoce la Escritura, porque sabes de lo que está hablando. Entonces, cuando dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Se lo voy a leer para los que no saben lo que estoy leyendo. Es en Juan 3:16, un versículo muy usado para evangelizar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, dice, para que todo aquel que en Él cree, ya sabemos que nosotros no creemos porque nosotros podamos, sino porque es un don que Dios nos regala. Lo dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ok. Dios te eligió para que creyeras. Te dio un don. ¿Sí? Para darte fe, para que creas en Cristo. Así como la fe es un don de Dios, la salvación también viene de Dios. Y aquí está un tema que a lo mejor no les va a parecer a algunos. Algunos piensan lo contrario, pero yo les tengo que decir lo que otros creemos, ¿verdad? Que eso no nos separa de ser hermanos, simplemente son temas secundarios. Algunos piensan que la salvación se pierde cuando uno peca, que si una persona estuvo en el camino y de repente se desvió y pues es que realmente, pues para mí esa persona que se desvió y murió sin Cristo, pues a lo mejor no era realmente salva.
Una persona que acepta a Cristo, tal vez en su camino, como yo en lo personal, tuve un tropiezo y regreso al camino, pues es porque Dios me eligió, Dios me escogió para ser salvo y le estoy agradecido por eso, ¿verdad? Entonces, así como la fe es un regalo de Dios, es un don de Dios, así también la salvación es un regalo de Dios. Entonces no se puede perder. Ahí es donde, ay, no, Chuy, no, hombre, ya, también que me caías, no, hombre, ya caíste, Chuy, en esa teoría. Pero bueno, como les digo, cada quien, yo respeto a los que crean que la salvación sí se pierde, pero para mí no, porque la salvación viene de Dios, no viene del hombre, no es por méritos propios que podamos ser salvos, no es por lo que yo haga, no es por lo que intente hacer, la salvación viene de Dios. Aquí es donde a lo mejor muchos me van a dejar de ser mis amigos o decir, no, Chuy ya no es hermano en Cristo, o no sé, ¿verdad? Pero pues yo les tengo que decir esto también. Hay quienes creemos que la salvación no se pierde. Yo me congregaba en algún lugar donde me enseñó que la salvación se podía perder y yo vivía con miedo de ir al infierno porque yo podía hacer algo malo y perderme y que la salvación, perder la salvación. Vivía con ese temor porque tenía miedo de ir al infierno. Y no, yo no te estoy predicando que tengas miedo de ir al infierno. Yo te estoy mostrando a Cristo que murió por ti para que creas en Él. Dios te quiere dar ese don de creer, de tener fe en Cristo. Dios no da un don de fe para que creas que todo lo que hagas va a ser posible. No, es para que creas que Cristo murió por ti y que quiere darte vida eterna juntamente con Él. Entonces no depende del esfuerzo humano, no depende de lo que nosotros podamos llegar a hacer. Si yo me porto bien en un día y no creo en Cristo y al otro día peco, pues desafortunadamente no voy a tener parte con Él. Necesito a Cristo, por eso envió Dios al mundo, a su esencia misma, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Sí? Entonces no depende del esfuerzo humano. Aquí es donde entramos en la perseverancia de los santos. Algunos creen en esto, algunos no. Algunos creen que dicen, no, es que, por ejemplo, los calvinistas, o los bautistas, o los reformados, ellos pecan porque ya, o sea, ya soy salvo y puedo pecar. No, no, así no es. Sino la salvación, perdón, la santidad es un fruto de la salvación, es la consecuencia de la salvación. Yo estoy agradecido con Dios por lo que hizo por mí. Yo sé lo que hizo por mí, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo nada más? Amarlo, buscarlo todos los días, aprender de Él, apartarme del pecado, apartarme de lo que me hacía daño en mi vida espiritual, mi vida emocional. Entonces no puedo perder la salvación. Yo no me puedo perder si creo en Él. Tengo mi confianza puesta en Él. Y no es porque yo crea y yo tenga una confianza superior a la de los demás, no, es porque Dios lo depositó en mí. Dios depositó esa fe en mí para que yo creyera, para que yo pudiera creer. Él es el que me da esa fuerza para creer. Yo sé que muchos no van a estar de acuerdo. Pero bueno, pues es que se tenía que decir y se dijo, ¿verdad? Hay algunos que pensamos en eso. Muchos dicen, no, entonces el cristiano bautista, él cree que ya es salvo y que puede seguir pecando y que como quiera va a ir al cielo. No, esa persona que está pecando no es hijo de Dios. El que peca es del diablo, así de sencillo. Gracias, Fer. Entonces, hay que creer para no perderse. Y creer significa que Dios ya depositó en ti una fe en Cristo. Todo creyente va a obtener vida eterna, dice aquí, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que nos quiere dar Dios. Es un regalo. Es un regalo que Dios nos da. Al creer en Jesús, está asegurada
la vida para siempre. O sea, no quiero decir que vamos a nunca envejecer, no, vamos a envejecer. Pues bueno, si Dios lo permite que lleguemos a viejitos, vamos a morir, pero algún día vamos a estar con Él, porque hemos creído en Él. Pero de lo contrario, de no creer en Cristo, si no llegas a creer en Cristo, va a haber una separación eterna con Él. Así como tú te separaste de Él toda tu vida terrenal, no quisiste saber de Él, no te interesó, te gustó más el morbo, te gustó más las cosas de aquí, de este mundo, te interesaron más. Te pueden interesar porque es parte de lo que vivimos. Yo ahorita me voy a desocupar de esto y voy a empezar con mi trabajo. Pero también tengo que interesarme por esto. Yo ya lo comprendo, ahora te lo estoy compartiendo. Que si tú en este mundo, en este plano donde vivimos, estás cerca de Él, quiero que sepas que estás entrenando para un día estar cerca de Él, para siempre, eternamente y para siempre. Pero si en este mundo vives separado de Él, y si estás separado de Él, es porque te gusta más, como yo estaba antes, habitando en el pecado, disfrutando del pecado, porque el pecado es rico. ¿A quién no le gusta el pecado? Pecar es rico. Es lo más sabroso que puede haber el pecado. Y no estoy fomentando que peques, que te guste. A mí me gustaba pecar. Pero me di cuenta que estaba ofendiendo a Dios. Me di cuenta todo lo que pagó Jesucristo, todo mi pecado fue sobre Él. Todo mi pecado fue sobre Él. No puedo hacer nada, no le puedo pagar con nada. Estoy eternamente agradecido con Él. Y todos los días tengo que esforzarme, tengo que perseverar. Tengo que perseverar. Él ya me llamó, Él me rescató, Él pagó con precio de sangre, para yo ser rescatado del pecado, de la esclavitud del pecado. Ahora, ¿qué es lo que me toca a mí? Solamente dar lo que yo recibí de gracia, dártelo a ti. Da de gracia lo que de gracia recibiste. Eso es lo que yo tengo que hacer. Ya muchos amigos ya se están yendo aquí en la transmisión. ¿Por qué? Porque no les gusta disfrutar una vida cercana con Cristo. Es religioso, es tedioso, no me divierte, no me satisface. Pues sí, a la carne no le va a gustar. A nuestra naturaleza humana caída y pecaminosa no le va a gustar. No le gusta. A mi carne no le gusta. No le gusta levantarse temprano, leer, escribir. No le gusta a mi carne. Mi carne debería estar así, mira, cobijadito. Y ahorita más que está el fresco con ganas, ¿verdad? Pero yo me tengo que levantar. Y no es por mi voluntad, porque Dios pone el querer como el hacer en la gente. Él deposita en mí esa fe para levantarme, me da ese espíritu para seguir, para continuar. Se le puede decir un argumento difícil de explicar, no porque sea complicado descifrarlo, sino lo tengo que decir, ¿verdad? Y yo sé que después a lo mejor alguien me va a mandar un mensaje, hecho, no, mira, pero es que, o alguien cuando lo vea, no, pero es que mira, no estés predicando de eso, porque si no la gente va a seguir pecando. No, yo le estoy diciendo a la gente que tienes que estar cerca de Dios para que en la eternidad puedas estar con Él. Si no estás ahorita en lo terrenal con Él, discúlpame, pero en la eternidad no vas a estar con Él. Por eso dice, para que todo aquel que en Él cree. Si tú no tienes fe en Dios, pues no vas a poder creer. Así de sencillo. Si empiezas a despreciarlos, si empiezas a rechazarlos, porque no creíste. Pero Dios te va a elegir. Si Dios te está hablando ahorita es porque te está eligiendo para que conozcas su palabra, para que tengas conocimiento de la Escritura. Eso es lo que... ¿Sí? Amén, así es. Entonces, Dios te eligió para salvarte. ¿Sí? No te eligió, no te eligió para un día agarrarte y después despojarte. No. Dios te eligió para que creyeras, para depositar fe en ti, para que pudieras creer en Cristo, para que pudieras obtener salvación. Esa salvación que no es por méritos tuyos ni míos, es salvación de Él. A Él le plació enviar a su Hijo, a su esencia misma,
a estar aquí entre nosotros, a habitar entre nosotros, para que nosotros pudiéramos obtener salvación. Dios te eligió para salvarte, no para condenarte. Ahora, los que no crean, no lo voy a leer ahorita, lo voy a leer mañana. Pero los que no crean van a ser condenados. Los que no crean en Cristo van a ser condenados. Y bueno, pues, no sé, es como al inicio de este video, de esta transmisión. Este es un tipo de mensaje que no gusta escucharlo y no gusta hablarlo tampoco, pero se tiene que decir. Porque si ustedes me pusieran, Chuy, ora por mí, porque esto, sí, yo voy a orar por ti, y estuvieran escribiendo bastantes, oye, ora por este, ora por el otro, ora por aquel persona, yo puedo orar. Pero tu vida va a continuar igual, no va a cambiar. Entonces lo que Dios puso para escuchar hoy es que tienes que arrepentirte de tus pecados. Nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados para podernos presentar delante de Él algún día y decirle, Señor, como ahorita comentó ahí, abogado tenemos, yo tengo un abogado y ese abogado está puesto delante de mí, Él me defiende. Sí, pásale. Pero si no tienes ese abogado, discúlpame, pero pues no tendrás vida eterna. Otra vez te lo voy a repetir el versículo. Porque de tal manera, dijimos que cuando dice porque de tal manera, no está diciendo de una manera grandiosa, no hombre, Dios te ama muchísimo, no. Está diciendo de esta forma. Y lo tenemos que leer con el contexto. Así como cuando las personas los mordían las serpientes y Dios le dice a Moisés, levanta la serpiente en un asta y todo aquel que vea la serpiente de bronce va a ser sana. Así también yo necesito ser levantado, dijo Jesús. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es una forma de amar, no de complacencia. Dios aborrece a las personas que cometen pecado. Muchos dicen, no, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No, Señor, el pecado no va al infierno. El que va al pecado es el pecador. Así de sencillo. Yo antes creía eso. No, Dios ama al pecador tal y como es. No. Dios ama al pecador a pesar de cómo es. Y Dios tiene misericordia y su gracia es la que nos salva. Esa es la realidad. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Entonces dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Unigénito es la misma esencia de Dios, único en su clase. No hay otro Dios. Jesucristo es Dios. Para todo aquel que en él cree. ¿Quién? Aquel en que Dios haya depositado fe, para que pueda creer. Aquel que se le está predicando ahorita. Son 4 personas las que me están viendo. 4 personas nada más. De todos los que entraron, muchos entraron y dijeron, Chuy va a empezar otra vez con sus cosas religiosas. Chuy es un fanático. Ya se fanatizó todos los días. No, ya viste a Chuy lo que anda haciendo. Ya viste que Chuy siempre anda ahí según predicando. Chuy es un hipócrita. No, ya los veo. Ya los veo diciendo, no, Chuy ya. Al rato, va a andar pisteando como la vez pasada. Al rato va a andar de loco. Bueno, pues están en su derecho de opinar lo que quieran. A mí lo que me toca compartir hoy, yo no sé si mañana vaya a despertar. Lo que me toca compartir hoy. ¿Por qué les digo siempre esto? Que no sé si mañana vaya a despertar. No sé si de los que estén aquí conocieron a mi hermano. Y lo voy a decir con mucho respeto. Porque tengo agregado a sus hijas. Aquí en el Facebook. Mi hermano un día durmió y ya no despertó. Mi hermano un día durmió y ya no despertó. Entonces yo no sé si vaya a pasar lo mismo conmigo, si me vaya a pasar un accidente, si alguien vaya a entrar aquí, me vaya a hacer algo. ¿Me entienden? Entonces por eso yo siempre digo, tal vez sea la última vez que Dios me dé la oportunidad de compartir algo, entonces lo voy a hacer. Y muchos se han ido, muchos amigos se han ido, algunos se fueron de una manera pues que nadie la espera. Algunos se van muriendo por enfermedad. Hace poco murió el Chato. Hace poco el que le decían el Ronco también no era mi amigo.
pero lo conocí, me conoció. Y así muchos, Calilla también, Calilla grande. Nosotros le decíamos Calilla grande y Calilla chiquillo. Bueno, Calilla grande también se nos fue. Alejandro, le decíamos Alejo. Muchos se han ido. Julio César Córdoba, que también anduvo con la misión, con el M. Muchos amigos que eran músicos, amigos míos. Se han ido varios. Uno de mis mejores amigos, Tony Villarreal, hace yo creo más de 10 años que se fue. Entonces, ¿qué es lo que me toca hacer a mí? Compartir esto. Yo sé que muchos no lo van a aceptar. Algunos, porque no les interesan las cosas de Dios. Y hay otros que les interesan las cosas de Dios, pero no van a estar de acuerdo en lo que yo dije. En que la salvación no se pierde. Pero algunos dicen que la salvación sí se pierde. Que estoy respetando a ahora sí que, su teología, ¿verdad? O sea, seguimos siendo hermanos en Cristo. Pero yo lo que creo es de que la salvación no se puede perder porque no es por obras mías, sino es por la obra de Dios, la obra redentora de Jesucristo. Entonces, como les digo, Dios no te eligió para que creyeras y no te va a sacar. No. Si nadie los podrá arrebatar de mi mano, dice el Señor. Entonces luego dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿A Dios se le puede perder a alguien? No. No es eso. Te lo voy a leer aquí. Cuando dice no se pierda, no significa de extraviarse, sino que Dios te eligió. Cuando primero te da el don de fe, te elige para darte el don de fe. ¿Y qué te hace? Te conduce, ¿verdad? Entonces lo que no quiere es que nadie se pierda. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios que tengamos con esto? Que podamos tener una comunión con Él todos los días y que en un futuro, ya cuando partamos de este mundo, ya cuando aquí en la tierra nuestro cuerpo que esté ahí en el ataúd, ¿verdad? Poco a poco se va a ir deteriorando, ese cuerpo es un cuerpo corruptible, se va a ir deteriorando, se va a hacer, los gusanitos harán su trabajo, y luego pues quedan los huesos, lo dicen que el pelo se tarda bueno, yo ya estoy casi preparándome porque ya casi no tengo pelo, pero el pelo es el que más se tarda en destruirse, pero lo que es los ojos, los órganos, eso de volada se va. Entonces el hombre se convierte en polvo. Llega un momento que ya no vas a estar aquí. Pero nosotros, nuestra alma, eso es lo que le importa a Dios. El cuerpo es corruptible, el cuerpo es corrupto, pero el alma es lo que le preocupa a Dios porque sabe que un día va a estar ahí con Él. Entonces, si Dios te está hablando ahorita, no es porque yo te esté hablando, porque yo quiera que tú escuches, no, es porque Dios te eligió para que creyeras en Él, para depositar fe en ti, para que pudieras creer en Cristo, que Cristo es tu Salvador, que la obra redentora de Jesucristo es lo único suficiente para que un día puedas llegar a estar con Él. Es todo lo que quiere Dios. Dios no quiere nada de ti. Dios no quiere el dinero, Dios no quiere... Mira, dice que un hombre rico se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, yo ya cumplí con toda la ley y esto, y ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ay, cumpliste la ley. Como que se le acercó a Jesús así como queriéndolo adular, ¿verdad? Mira, estoy bien empachado de billetes. Hombre, conmigo no te va a faltar nada, Jesús. Pero él le dice, yo ya cumplí con toda la ley. Ah, sí, ya cumpliste. Ah, qué bueno. Sí, pero pues Jesús sabía que nadie podía cumplir la ley. Le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Vende todo lo que tienes, a un rico. Dice un joven rico, y yo me imagino de esos junior que tienen como 5 carros, aviones y todas esas cosas, ¿verdad? Pero bueno, en ese tiempo no había nada de eso. Pero imagino que sí tenía, no sé, caballos, camellos, ¿no? Animales, ¿verdad? Porque sí había gente de mucho dinero. Le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo, lo que obtengas, dáselo a los pobres. No, hombre, dice que se fue bien agüitado. Él pensó a lo mejor que iba a ayudar, porque lo veían a Jesús como un Mesías, como un Salvador de que los libertara de Roma, porque Roma había invadido ahí en Jerusalén. Entonces dijo, no, hombre, conmigo, no, hombre, vamos a hacer... Él es un político, pues necesito estar con él, ¿verdad? Entonces el dinero no...
A Jesús no le importa el dinero. Si así hubiera sido, bueno, gente, si Jesús hubiera sido corrupto, ¿verdad? Pero como Jesús es santo, dijo, vende todo lo que tienes, no me interesa tu dinero, véndelo. Véndelo y dáselo a los pobres. Allá lo necesitan, yo no lo necesito. Como quiera ver dónde me duerme. No, dice que se fue bien agüitado el rico. Ah, sí, ya cumpliste toda la ley. Ah, sí, ah, qué bueno. Sí, y para ellos cumplir la ley era que un día iban a estar con Dios, ¿verdad? No, pues no. Entonces nada de lo que tengas, nada de lo que hagas, nada de lo bueno que seas, te va a dar la vida eterna. Absolutamente nada. Saludos a mi mamá que se acaba de conectar. Se acaba de levantar, mamá. Aquí estoy haciendo la labor, ya sabe. Hay veces que ni saludo a mi mamá, no le doy los buenos días. Pero bueno, pues que esto... Mi mamá ya sabe, ya he platicado con ella, con mi papá también, con mis hijas. Primero está buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y ya va a cumplir años, ¿eh? Mi mamá ya me lo cumple años. Entonces, porque de tal manera no está hablando de una manera grandiosa en que Dios nos ama, no. No está hablando de eso. De esta forma quiere decir. Cuando dice, porque de tal manera, entonces, de esta forma, porque está hablando de un contexto. Amó Dios al mundo. ¿Cómo amó Dios al mundo? De una manera de complacencia, no. Dios no ama al mundo por lo que hace. ¿Cómo se complace Dios en el pecado? No se puede complacer en el pecado. Entonces ya dijimos que Dios no, dicen por ahí, Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. El pecado no va al infierno, el que va al infierno es el pecador. Entonces ha dado a su Hijo unigénito la esencia de Dios misma, que habitó entre nosotros, para que todo aquel que en él cree. Cuando dice que ha dado a su Hijo unigénito, ¿quién da a su Hijo que ama tanto? Y que es Él mismo. Entonces, si te das cuenta de la esencia de Dios, ¿a quién crucificaron? Al Dios mismo, a la esencia de Dios. La imagen visible de Dios fue crucificada, fue llevada al matadero. Dice como cordero fue llevado al matadero, que no abrió su boca. Lo dice para que todo aquel ¿quién es el que cree? El que Dios deposita, el que Dios elige para depositar fe en esa persona, para que no se pierda. ¿Quién? Esa persona que cree. Mas tenga vida eterna. ¿Y qué es lo contrario a la vida eterna? A ver, alguien que me lo quiere escribir ahí. ¿Qué es lo contrario de la vida eterna? A ver si alguien se anima. ¿Qué es lo contrario de la vida eterna? Mira, ya nomás quedamos 3. ¿De cuántos éramos? Pero así es, porque no es un mensaje muy positivo para algunos. No es un mensaje de... Miren, ¿saben cuántas veces me topo en TikTok, en Facebook? Así unos que están hablando, no, que Dios te quiere dar esto, y Dios me está diciendo que tú, que estás ahí. Y agarran el teléfono y empiezan, no, y Dios, y pues hace que todos, mira, es sorprendente. Y mira, que Dios, y siento la presencia de papá. Y todo eso. ¿Para qué hago eso? Y esos tienen seguidores. Sí, mamá, sí es el infierno. Tienen seguidores, pero mucha gente está ahí y no está leyendo la Biblia. Está dando falsas esperanzas a las personas. Si tú, el que estás ahí viéndome, me dices, Chuy, ora por esto. Claro que sí, con todo gusto. Hace poquito una persona, voy a omitir su nombre, por respeto, me mandó un mensaje en privado y me dijo, oye Chuy, ¿me puedes apoyar? Mira, está pasando esto. Está entrando en operación mi esposo. Tiene mucho miedo. Claro que sí. Hicimos una oración. Y al otro día, o en ese mismo día, en la noche, algo así, me dijo, todo salió bien, gracias a Dios. Mi mamá aquí está presente cuando ella tuvo mucho miedo cuando le operaron de los intestinos y todo eso. Le quitaron un pedazo de intestino. Ella tenía mucho miedo, me agarraba a mí de la mano y agarraba a su esposo de la mano. Es que pienso que ya no va a venir. Mamá, si es la voluntad de Dios, usted va a regresar. Ahí está mi mamá viendo. Dije, si es la voluntad de Dios, mamá, usted va a despertar. Y ahí está mi mamá haciendo videos en YouTube. Ahí anda mi mamá todavía, haciendo sus manualidades y todo, para arriba y para abajo. Hicimos una oración, dije, mamá,
Yo ya dejé mi confianza en Dios y si es su voluntad hay que aceptarla. Y eso es lo malo, que no aceptamos la voluntad de Dios. No sabemos aceptar la voluntad de Dios. Eso es lo peor de todo. Y la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Nuestra voluntad es imperfecta. Híjole, creo que ya me pasé de tiempo. Ya son las 10:30. Entonces, ahí puse a mi mamá, el infierno. Ahora, muchas personas piensan que el cielo es de Dios, o que Dios creó el cielo, y que el diablo creó el infierno. Y no es así. El diablo fue creado, el infierno fue creado para que el diablo fuera castigado ahí. Uno se imagina el diablo castigando a la gente. No, el diablo no castiga a nadie. No. El que está lleno de ira es Dios. El infierno es un lugar preparado para los ángeles y sus demonios. Los ángeles caídos. Para el diablo, sus ángeles caídos. Pues para todo aquel que no creyó en Jesucristo. Saludos. DJ Farris, hasta Saltillo, Coahuila. Cano también. Entonces, la vida eterna, como les decía hace rato, la vida eterna es un lugar donde estaremos con Él. Si tú, en este momento, tu vida normal, se le puede decir, está fuera de la presencia de Dios, si Dios no está en tu entorno, si Dios no lo abraza, no está contigo, discúlpame, te voy a decir algo. Si tú no te interesó las cosas de Dios en este mundo, discúlpame, pero Él no tiene por qué aceptarte cuando tú mueras de aquí. No tiene por qué aceptarte si no te interesó nada de Él. Si te interesó más el placer de este mundo, si te interesó más las cosas de este mundo, discúlpame. Pero hay alguien que te sedujo para que tú fueras atraído hacia el pecado, ¿verdad? Y te vas a estar con la eternidad con Él, así de sencillo. Pero si tú buscas todos los días más, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Si tú lo buscas primeramente a Él, Mateo 6:33, si lo buscas primeramente a Él ya te adoptó como hijo. Nosotros no éramos hijos de Él. El Hijo unigénito es Jesucristo. Nosotros fuimos adoptados gracias a la obra redentora de Jesucristo, a lo que hizo Él en la cruz. Entonces, ya para concluir, porque ya se me hizo un poquito tarde, tú eliges. Si Dios depositó en ti fe para que creyeras, es porque te eligió por algo. ¿Sí? Pero si no quieres, pues bueno, tú tomas la decisión. Separarte de Dios, ¿qué implica? Separarte de Dios, ¿qué implica? Estar en el equipo contrario, así de sencillo. Si buscas cosas que tú crees que están bien delante de Dios, pero realmente no están dentro de la voluntad de Dios, si aquí dice que estás haciendo lo contrario, discúlpame, pero no puedes estar con Él. Mira, ya entraron personas y se van, porque saben que este mensaje no es muy positivo, como les digo. ¿Sí? Entonces, separarte de Él es estar en el equipo contrario. Lejos de su voluntad o hacer su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Enfrentar la condenación eterna o reconocer su soberanía sobre nosotros. ¿Sí? Te voy a leer Gálatas. No, perdón. Ya para concluir, porque sí, es un poquito tarde. No, mira, les voy a leer. Sí, Gálatas 5:16. Aquí son cosas que, como que duelen un poquito. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el del Espíritu y el del Espíritu es contra el de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu,
por el Espíritu Santo, no estás bajo la ley. Luego dice el 19, y manifiestas son las obras de la carne, que es cuando dice, ¿cuáles son las obras de la carne? Nuestra naturaleza humana y caída y pecaminosa, la que no quiere nada con Dios. Dice, manifiestas son, o sea, se manifiestan esas obras, se manifiestan en ti, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, esto lo dice el apóstol Pablo, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Se los digo otra vez? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Yo sé que hay algunas cosas que tú oyes y dices, esa sí sé cuál es. Bueno, la que sí sepas cuál es, ya no la hagas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. No hagas tu propia voluntad. Queremos cambiar la voluntad de Dios y no podemos hacer eso. A veces vamos con otras personas a que yo, en lo personal, anteriormente, con mi hermano, fuimos muchas veces ahí al Mercado Juárez. Los que conocen el Mercado Juárez saben que hay ahí. Te estoy hablando de hace como 20 años. Y nos iba mal, íbamos con una señora ahí. No, pues, ¿verdad? Y mencionaba a Dios. Y decía que arcángeles y serafines y querubines y nos salíamos y nos empezaba a ir bien. Tocábamos así, ¿verdad? Tocábamos en restaurantes. No, hombre, nos fue muy bien. Y al otro día íbamos con la señora. Tenga, oiga, no, hombre, nos fue muy bien. Esa señora nos cobraba. Nos fue muy bien y le pagábamos a la señora. Y luego decía, no, pues cuando gusten venir. O sea, la señora se portaba amable con nosotros. Pero hoy comprendiendo lo que dice aquí, desafortunadamente, pues muchas personas en la actualidad pues lo siguen haciendo. Yo dejé de hacerlo porque sé que va en contra de la voluntad de Dios. Porque Dios quería que me fuera bien para que yo me arrepintiera de mis malos caminos. Dios quería que yo me arrepintiera de lo que estaba haciendo. Quería que me fuera mal. O sea, uno dice, ¿cómo que Dios va a querer que te vaya mal? Claro que sí. Si tú no estás cumpliendo su propósito, obviamente las consecuencias te van a ir van a entrar de ti, van a atrás de ti hasta que te cae como una bola de nieve y pum, te entierra. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Ya, ya disfrutaste, ya, ahora sí ya estás llorando. A ver. ¿Sí? Entonces ya me di cuenta lo que dice aquí en Gálatas 5. Todas las obras de la carne, las obras manifiestas de la carne. ¿Y qué es lo que buscamos? Buscamos en otras partes que no sea Dios. Ahí no está Dios en ningún lado. Otra vez lo voy a leer. Dios no está en ningún lado ahí. Como les digo, a veces tenemos que hablar esto. Me gustaría hablarle, como les dije, a personas que, no, que Dios te va a prosperar y Dios te va a dar esto y Dios te va a dar la sanidad. No, espérate, ¿le estoy dando órdenes a Dios o qué? Sí, ni que yo fuera Dios para andar diciendo que, no, sí, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe. No, yo no puedo estar haciendo eso. Entonces, ¿dónde no está Dios? En el adulterio, en la fornicación, en la inmundicia, en la lascivia, en la idolatría, en las hechicerías, en las enemistades, en los pleitos, en los celos, en las iras, en las contiendas, en las disensiones, en las herejías, en las envidias, en los homicidios, en las borracheras, en las orgías. Ahí no está Dios. No, pero es que Dios es omnipresente. Sí, es omnipresente. Pero estas no son obras de Dios. Son obras de tu naturaleza. Ahora, ¿dónde está Dios? Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahí está Dios. Ahí sí está Dios presente en tu vida. Cuando una persona la ves con gozo, a pesar de las cosas que está pasando, es porque Dios ya trabajó con él. A pesar de las cosas, Dios está trabajando con él. Es una persona paciente. Es una persona con paz. Es una persona que ama.
a pesar de lo que le hicieron. Una persona con templanza, con dominio propio. ¿Sí? Es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, bueno, pues yo espero que hayan disfrutado de esto. Yo ya me tengo que alistar aquí porque voy a trabajar. Ya trapié aquí donde voy a trabajar, voy a empezar mi jornada laboral. Y pues bueno, aquí les dejo este mensaje. Saludo a todos. Saludos, Eli. Blas Monjarás también. Dice DJ Farris. Martín Eduardo Castillo. Dice, buen mensaje, excelente palabra. Y Chuy, Dios te siga bendiciendo. Fuerte abrazo igualmente. Dice mi mamá, me preguntó una clienta, ¿qué? Una clienta que si alguien hizo algo muy malo, si recibe a Cristo, Él la perdonará. Aquí es donde muchos dicen, no se vale. Aquí es donde dicen muchos, no se vale, porque Él. Porque Él que hizo daño. La palabra dice que no hay bueno ni aún uno. No hay justos. Si no, no hubiera enviado Dios, el Padre, no hubiera enviado a su Hijo. Si hubieran buenos en la tierra, si hubieran personas que pudieran hacer bondades y se fueran directo al cielo, no hubiera enviado a su esencia misma a la tierra. Todos pecamos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, en su benevolencia, en su misericordia, envió a su Hijo para morir por todos los pecadores.